El problema que tenemos ahora mismo con los conejos aquí en Castilla-La Mancha es un problema muy serio y al que debemos de dedicarle muchísima atención. Es un problema que viene desde hace 10 años, es una superpoblación de conejos que está afectando a todos los cultivos que tenemos en la zona y que tenemos que buscarle una solución, porque no olvidemos que los agricultores producimos alimentos y tenemos que poder seguir produciendo alimentos, pero que los agricultores también somos los más interesados en mantener el medio ambiente porque de ello vivimos. UPA colabora en este trabajo porque es muy necesario que obtengamos datos muy fiables de aquellas actuaciones que dan resultado o no dan resultado y qué medidas habría que tomar para poder controlar las poblaciones de conejos y poder minimizar los daños en los cultivos. Tenemos todo tipo de cultivos afectados. Hoy estamos en una plantación de azafrán. El azafrán está enormemente afectado por el conejo. El conejo se come el esparto, la planta. Si en el momento en que se come el esparto ya se seca la planta, no sale la flor. Este tipo de conejo se come hasta la corteza de los árboles. Pero no solo eso, sino que cuando están saliendo los brotes, se suben a la planta, se suben al árbol y comen los brotes nuevos, rompiendo incluso esos brotes. En el cereal es tremendo ver que una parcela está brotando y cuando pasas al mediodía por esa misma parcela, en esa parcela no hay ni una mata de ninguna planta. En la viña es un desastre porque hay viñas, hay zonas en donde afecta tanto el viñedo que se comen todos los brotes que la viña se queda negra. O sea, ya esa viña no va a producir. Alba es una joven que se ha incorporado hace 5 años, que está en su explotación con su familia, una explotación agrícola y ganadera, una explotación que terminará llevando ella. Y si las cosas no cambian, desgraciadamente Alba tendrá que replantearse dejar su explotación porque no es rentable. Se sentirá engañada, se sentirá fracasada y eso es un lujo que no nos podemos permitir. Tenemos unas 1000 ovejas para producción de leche y también tenemos agricultura, tenemos cereal, donde pastan las ovejas y viña. Pues si esto sigue así, veo que cada vez es menos rentable y llega un momento que si no podemos subsistir entre los precios, el clima que cada vez llueve menos y encima de eso los conejos no nos dejan ni pastar, ni cosechar, ni nada, al final pues, tenemos que dejarlo y buscar otra cosa. El problema de los conejos viene desde hace unos 10 años, o sea, anteriormente no, las ovejas no tenían problemas de pastos ni las viñas de que se comieran, de que se quedaran secas porque los conejos la atacaban. El problema con los pastos es que cada vez más llegan los conejos antes, porque claro, los conejos están siempre dispuestos a comer sueltos sin horarios. Las ovejas cuando llegan pues lo que le han dejado los conejos y cada vez es menos. En estos 10 años lo que estamos buscando es eso, precisamente ver qué plantas les gustan menos, por ejemplo de los cereales, que aquí es necesario plantar cereales porque tenemos ovino que necesitamos que pasten. El triticale hemos comprobado que les gusta menos y le atacan menos, pero otra planta que se adapte, que nos venga bien para nuestro ganado y que no les guste, lo estamos buscando continuamente, pero no encontramos. Las parcelas de cereal y de viñedo las asegura a través de Agroseguro y sí que es verdad que a partir del 4.º año deja de hacerse responsable porque entiende que no hemos puesto las medidas suficientes. Tenemos una gran plaga de conejos que en su día se echaron para alimentar aves y ya lo que han hecho es que nos han invadido. De por sí solamente quedan conejos, han hecho con liebres y todo tipo de animales que estaban antes autóctonos en la zona, que han tenido que salir porque los están invadiendo los conejos. Y el producto del azafrán es uno de los productos exquisitos para los conejos. Con la valla a veces es suficiente, pero en otras veces que hay que tener mucho cuidado. Siempre algunas veces hemos venido y está el conejo dentro, que ya no, ha entrado y ya no ha podido salir y no es suficiente, pero es una de las gran ayudas, si no sería imposible.
el conejo se está haciendo con todos los cultivos, tanto vid como oliva, como almendro, pistachos, que se está comiendo todo. Y ya no es que se lo coman, sino que en el momento que lo roen, aunque no se lo coman, ya se muere. Tienen algo que se termina muriendo la planta. Nuestro trabajo principalmente es la resolución del conflicto existente del conejo de monte con los agricultores. Detectamos que existía un problema que es evidente y la queja continua de los agricultores con los daños provocados por el conejo, y decidimos entrar a colaborar dentro de este grupo operativo para trabajar en la mayor medida de la resolución del problema. Nunca se consigue al 100%, pero sí colaborar con otros miembros en apoyar e implementar esas medidas y la solución de las mismas. El trabajo que yo realizo en la Fundación es sobre todo trabajo de campo, trabajo sobre el territorio, con el objetivo de conservar especies que tienen problemas de conservación, pero siempre trabajando directamente y codo con codo pues, con la gente que comparte este territorio, con las especies a las que nosotros queremos proteger. WWF es concretamente el coordinador del proyecto, y el trabajo que la Fundación está realizando en el territorio es el control de daños provocados por el conejo y la evaluación de las medidas que se han llevado a cabo, así como la elaboración de un manual que saldrá al final del proyecto para que todas esas medidas que se han implementado, que funcionan y que puede luego implementar cualquier agricultor, quede reflejado en un manual. Nosotros no hemos pateado, no hemos recorrido muchísimas zonas afectadas de conejo porque veíamos fundamental tener una visión general y tener una visión de cada una de las zonas, porque no en todas las zonas la percepción del agricultor sobre los daños es la misma. Tú puedes tener 10 conejos y tienes unos daños en tu parcela y para ti esos daños son los más grandes del mundo, pero te vas a otra zona donde no tienes 10 conejos, tienes 100 conejos y ahí el tema se dispara. Eso lo hemos visto nosotros. Nosotros sabemos que el problema que denuncian los agricultores en las zonas que lo denuncian es real, es algo que sabemos que existe. Se ha hecho un trabajo científico y un trabajo nosotros, sobre todo el de la Fundación, el nuestro, muy técnico y muy de territorio. Es decir, nosotros primero hemos hecho una caracterización del territorio junto con los datos que Agroseguros aportaban, que la Junta de Castilla-La Mancha también ha aportado, así como la Junta de Extremadura. Hemos analizado esas zonas, hemos acotado el territorio para trabajar concretamente en unas zonas muy concretas para así evaluar mucho mejor, y nuestro trabajo ha sido la evaluación de daños provocados por el conejo y posteriormente la evaluación de las medidas que hemos implementado en el terreno. Para la recogida de toda esta información se han utilizado diferentes tecnologías, desde lo más básico, que es ir anotando sobre una libreta o sobre una tablet en recorrido indicios de conejo, hasta técnicas bastante sofisticadas como fototrampeo, cámaras de fototrampeo en las que se han controlado las actuaciones mediante vídeos cuando aparecían los conejos, cómo funcionaban, cámaras térmicas con el mismo fin, drones en los que se han utilizado software que identificaban los daños sobre las parcelas, de qué manera actuaban y qué relación podían tener con la presencia de conejos en el entorno. La información previa que nos proporcionó Agroseguros nos ha sido fundamental para, desde el primer momento, dirigirnos a las zonas que realmente sabíamos que iba a haber daños importantes, porque de hecho ya ellos desde Agroseguros conocían que recogen las quejas y las reclamaciones de los agricultores de esas mismas zonas. Es decir, que el punto de partida de todo nuestro trabajo está en esta información que nos proporciona Agroseguros. Estamos muy contentos con los resultados que se están obteniendo del Preveco. Creo que hemos llegado con este trabajo en conjunto a unificar una serie de prácticas que ya se llevaban a cabo, pero que ahora con este proyecto y con las evaluaciones que hemos realizado en el desarrollo del mismo, pues sí que llegamos a conclusiones que existen medidas que se pueden implementar, a lo mejor en solitario o en conjunto con otras, pero que al final las conclusiones son muy buenas.
muchas veces lo que ha ocurrido es que estas medidas ya se estaban implementando, pero a lo mejor de una manera individualizada. Pero creo que al final yo creo que la conclusión también, dependiendo de la zona donde se esté trabajando, a lo mejor no es solamente una medida, sino tienes que implementar varias para que al final sea fructífero el que el conejo no actúe en esos daños tan manifestados, ¿no? Porque desde la Fundación pensamos que es tan importante esta especie como todo el entorno que la rodea, entre ellas pues las personas que viven en el campo. Era evidente que la queja de los agricultores de la zona de Castilla-La Mancha estaba ahí y había que actuar de alguna manera rápida y sobre todo calmar los ánimos, ¿no? Porque al final es un problema generalizado que se transmite al campo, a la biodiversidad, y evidentemente nosotros tenemos que seguir defendiendo el conejo por encima de todo, ya que es esencial para algunas especies prioritarias como alimentación, ¿no? Creo que puede ocurrir en cualquier sitio. Creo que con estas conclusiones que se saquen del grupo operativo, y también es una de las prioridades que la Fundación trabaja, ¿no? Es decir, yo resoluciono un conflicto y ese conflicto, con las conclusiones que sacamos, se puedan implementar en otros territorios, siempre con sus características territoriales, ¿no? Pero siempre para poder replicar en otros sitios diferentes. Pues mira, estamos aquí en Extremadura, estamos en la provincia de Badajoz, estamos en el municipio de Hornachos y tenemos aquí en una finca que es La Chapala que tiene varias actuaciones. Una de ellas es un pastor eléctrico que está situado a ras de suelo, no como otros pastores para otros animales. En este caso se ha puesto para impedir que los conejos que están en el monte se metan en la siembra y produzcan daños que mermen mucho la producción y no se recolecte el fruto que se quiere recolectar, la cantidad. Estos pastores eléctricos se ponen solares porque no hay corriente eléctrica cercana y la verdad es que funcionan muy bien con esas placas solares y producen una pequeña descarga por contacto, entonces se impide que le produce al conejo una aversión a la hora de acceder a la siembra. Podríamos hablar de un gasto de aproximadamente unos 1.500, 2.000 euros en condiciones normales, siempre obteniendo unas líneas de actuación de unos 400 metros lineales. En el momento que se siembra hay que poner el pastor para evitar que cuando esté naciendo pues el conejo merme ese crecimiento, y se mantiene hasta que se recolecta, hasta que se produce la cosecha y luego se retira lo que es el aparato y con la placa solar. Lo que es las líneas se pueden mantener porque están preparadas para la intemperie para aguantar muchos años. Tenemos distintas actuaciones que se han hecho pues, en función de la tipología, pues sean barreras físicas, como puede ser este pastor eléctrico, como puede ser vallados, como puede ser fosos perimetrales, a modo de lo que pueda ser un paso canadiense. Tenemos otras actuaciones como pueden ser ahuyentadores, acústicos, de ultrasonido, luminosos incluso. Tenemos actuaciones como para favorecer la predación natural, como son el poner posaderos en ciertas zonas estratégicas para favorecer que los predadores actúen sobre esas poblaciones de conejos que están produciendo daños en el cultivo. Echamos unos abonos que lo que hacen es que por una alta cantidad en ciertos componentes produce una aversión por el cultivo. También se hacen siembras de contingencia que producen que el conejo al probar esa siembra le produzca también cierta aversión y no pasen más allá, o bien sembrar una alimentación suplementaria para que el conejo se coma esa franja de alimentación de producto y no acceda a la producción que queremos obtener la cosecha, ¿no? Dentro de las siembras que hemos puesto bandas de siembra para evitar que el conejo ataque el producto principal de la parcela, pues se incrementa esa siembra metiendo en un alto contenido en proteína que sacie al conejo y que no traspase esas bandas de alimentación. Son distintas acciones que se han ido probando, sobre todo en cultivos de cereal, aunque también en cultivos de leñosas, como puede ser en vid, se ha probado la cubierta vegetal bajo el viñedo, ¿no? Dejar la cubierta para que la tenga accesible el conejo durante todo el periodo y que pueda reducir los daños sobre ese propio viñedo, ¿no? Siempre hay formas de reducir el daño. El daño cero es poco probable, es poco posible, digamos, es algo que alcanzarlo es difícil,
pero sí que es cierto, depende de la tipología de la parcela, sí que está habiendo medidas que sí que funcionan. Yo creo que no es una medida la que va a funcionar. Yo creo que es la combinación de varias medidas las que tienen que funcionar. De todas formas, es importante que veamos los resultados y podamos decirle a la Administración con datos muy concretos, por eso desde UPA estamos colaborando, con datos muy concretos, qué actuaciones dan resultado, qué actuaciones no dan resultado, o si ninguna da resultado o no daría el resultado suficiente para buscarle una solución de manera inmediata, porque la situación es tan grave en Castilla-La Mancha que no podemos esperar. Espero que sí, que puedan conseguir algo, porque nosotros llevamos 10 años intentándolo y trabajando con medidas que de momento muchos resultados no han dado. Entonces, si estas medidas ellos ya tienen unos estudios que sí que funcionan, pues yo creo que podemos confiar en que sí. Nosotros consideramos que la caza sí hay que mantenerla, pero debemos de mantenerla de manera equilibrada. No puede ser que para mantener la caza tengamos una superpoblación de conejo, en este caso, y que dañe el medio de vida de las zonas rurales, principalmente, que es el medio agrícola y ganadero, para que la situación se equilibre y puedan convivir cazadores, agricultores, conejos y toda la biodiversidad que necesitamos para que el medio ambiente y el campo esté lleno de vida. Bueno, nosotros con la caza y con los cazadores no nos manifestamos en contra en algunas veces, en algunas actuaciones muy concretas, ¿no? De hecho, nosotros donde trabajamos con otras especies, trabajan los cazadores también con nosotros mano a mano en la conservación. En este caso concreto, pues, de la proliferación del conejo, pues podemos también pensar que al no existir los predadores adecuados, pues a lo mejor alguna gestión de caza o descaste pues es adecuada, la verdad. No podemos manifestarnos en contra porque a veces tienes que intervenir de alguna manera. En esta zona hay lugares donde hay escasez real de conejo y donde se han hecho alguna serie de actuaciones por parte de los propietarios y por parte también de la Junta de Extremadura para incrementar las poblaciones de conejos. Y luego hay otras áreas donde las densidades de conejos son muy altas, llegando incluso en algunas épocas de máximos, como pueden ser primavera-verano, a alcanzar hasta 20 conejos por hectárea o 20 y tantos conejos por hectárea. ¿Eso qué significa? Que en algunos lugares pues existen daños de conejo a algunos cultivos agrícolas. Y lo que trata de hacer el proyecto Preveco, como bien se han comentado, otros compañeros han comentado, es que se trata de ver medidas simples para que el conejo no acceda a esos cultivos. Si el conejo está saciado, antes de llegar al recurso, antes de llegar a la siembra, nunca va a producir el daño que pueda producir si tiene muchísima hambre y entra. O si se ponen algunas líneas de infraestructura con pastores eléctricos, con otro tipo de cerramiento que impida que te acceda al recurso, el conejo no va a producir ese daño, ¿no? Entonces eso es muy importante, que nosotros como administración siempre le podamos ofrecer esas alternativas a ese agricultor o ese ganadero, porque realmente el conejo es la base fundamental del ecosistema mediterráneo. Gracias a él pues hay muchos aprovechamientos que le dan recursos al humano, pero gracias a él se mantiene la biodiversidad del ecosistema mediterráneo, que todos sabemos que, digamos, la región mediterránea es uno de los lugares, de los puntos calientes del planeta. En cuanto a biodiversidad, es la base alimenticia de muchísimas especies que están en un grado de amenaza alta y que si desaparece el conejo, desaparece la especie, como puede ser el lince ibérico, el águila imperial o el águila perdicera o cualquier otra especie. Pero desde luego en lugares como Extremadura o lugares como Castilla-La Mancha también es un recurso muy importante, porque el aprovechamiento cinegético del conejo está dando a zonas que tienen poca disponibilidad de otros recursos, le está dando una vida y puestos de trabajo ligados a ese aprovechamiento que en otros lugares a lo mejor no es importante, no es tan importante. Ya cuando llegaron los fenicios se encontraron con una invasión de conejos, con lo cual es una especie que lleva aquí de toda la vida. El conejo es vital para los ecosistemas mediterráneos, es la base de la cadena trófica, sobre él depredan más de 40 especies, prácticamente todo bicho viviente come conejo en España, bueno, en la península ibérica, y además se llama ingeniero de ecosistemas, modifica muchísimo el ecosistema, con las madrigueras, las semillas que mueve,
Las madrigueras sirven de protección para otras especies, es vital. Se estaban haciendo muchas medidas indiscriminadamente y sin control ninguno para intentar reducir las poblaciones de conejo, intentar reducir los daños, pero no se habían medido. Entonces lo que hemos hecho ha sido recopilar un poco todo lo que se estaba haciendo, buscar nuevas medidas que pudiesen reducir los daños del conejo y medirlas para ver cuáles funcionan mejor y cuáles no y en qué circunstancias. Tenemos ya resultados preliminares y nos hemos llevado la grata sorpresa que casi todas las medidas han funcionado muy bien. Las que mejor han funcionado son el huroneo y el vallado. Son las medidas tradicionales que más se han usado, precisamente porque ellos mismos ya habían visto su uso, pero luego hay otra serie de medidas que han funcionado muy bien también. Hemos llegado a trabajar con los daños en el conejo desde el lince. Nosotros, el lince come conejos, nosotros queremos que haya más conejo para que haya más linces, y cuando empezamos a trabajar en la gestión integral de la especie nos dimos cuenta que había un gran problema con los daños y que otra parte de la gestión del conejo se estaba bloqueando por el tema de los daños. Cuando íbamos a hablar con las administraciones nos decían que no querían oír hablar de fomento de poblaciones de conejo porque tenían un gran problema con los daños. Lo que nos ha pasado es que tenemos descompensada la naturaleza. Tenemos zonas agrícolas donde no queda nada natural, digamos, son grandes extensiones de agricultura, y otras zonas de monte que antes también había parcelas agrícolas, que ahora lo que es un matorral cerrado. En parte hay que recuperar ese hábitat en mosaico porque tendríamos el ecosistema mucho más equilibrado. El problema en las zonas agrícolas con el conejo y con el jabalí es que no hay depredadores, los depredadores no tienen dónde esconderse y sin embargo las especies que son herbívoras tienen allí un hábitat perfecto, mucha comida y poca depredación, pues grandes explosiones. Hay que ir recuperando pues esos márgenes funcionales que protegemos tanto desde el sector agrícola como desde el sector ecologista e intentar recuperar un equilibrio. No hay que olvidar que el conejo está en peligro de extinción. Aunque parezca mentira, tenemos zonas con grandes daños, pero la tendencia general de las poblaciones es un declive acusadísimo. Hemos perdido más de un 70% de las poblaciones en los últimos 10 años. Tenemos zonas agrícolas con grandes densidades, pero en las zonas de monte donde había las buenas poblaciones de conejo y donde queremos que haya para que haya lince, ahí se están yendo al traste. Entonces tenemos una descompensación y eso es lo que hay que trabajar de manera general. Estos conejos no son los autóctonos, porque los conejos autóctonos, o sea, si hablas con mis abuelos o con gente que ha vivido aquí siempre, sabe que los conejos pues tienen una carne más fina, pesan no más de 1 kilo y no producen más de 4 crías en un parto. Esto se duplica. El tema de que el conejo no sea autóctono de España y que se haya sido introducido es un mito rural. Todos los conejos del mundo vienen de la península ibérica. El conejo es autóctono de aquí y se exportó fuera. Hay 2 subespecies dentro de la península. Lo que puede haber pasado en algún caso concreto es que estén viendo la otra subespecie porque, como hemos dicho antes, con el cambio climático hayan podido desplazarse. Pero son especies autóctonas y no son reintroducidas. Las reintroducciones que se han hecho para favorecer otras especies como el lince ibérico normalmente se hacen en zonas donde no hay conejo. Y por desgracia, pese a que llevamos 20 años haciendo reintroducciones de conejos, muy pocas han llegado a tener éxito. Ojalá supiésemos llegar a conseguir que hubiese plagas de conejo. Normalmente a los 3 años se van al garete las reintroducciones que hacemos y no mantienen grandes densidades. Y sobre todo lo que pasa es que estamos haciendo las reintroducciones lejos de las zonas donde luego se producen conejos. Nosotros las hacemos en zonas de monte, donde están los depredadores, no en zonas agrícolas. Con lo cual el conejo tampoco tiene una gran distancia de dispersión, no puede recorrer 100 kilómetros. Podríamos afectar a un sitio que esté a 200 metros, pero no a muchos kilómetros. Creo que hay algunos conceptos que son un poco equivocados, ¿no? Como decir que el conejo no es el autóctono, sí es el autóctono. O nos han relacionado muchas veces, ¿no?, a que actuaciones como repoblaciones de conejo que hemos hecho en otros proyectos en los cuales estamos trabajando en la recuperación de la especie, pues que han provocado en que en algunos sitios haya ocurrido este crecimiento de población desmesurada de conejo. No es cierto. En zonas donde se han hecho repoblaciones de conejos que están totalmente alejadas de estas zonas agrícolas donde se producen los daños, son zonas de monte en las que esto no ocurre y de hecho lo podemos ver sobre unos mapas como las zonas de daño de conejo y las zonas donde llevamos actuando en pro del conejo durante más de casi 20 años,
pues no se superpone en ningún caso. Habría que incidir mucho más a lo mejor en una comunicación a lo mejor más directa para que entiendan perfectamente qué es lo que ocurre y por qué ocurre en esa proliferación de conejos en unos sitios y en otros no. Socios como son la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla-La Mancha, UPA, tenemos WWF, tenemos la Fundación CBD Hábitat y FOMECAM. Yo creo que el proyecto ha generado un clima de entendimiento muy bueno entre administraciones, agricultores, cazadores. Todo lo que tiene que ver con la gestión del conejo es algo que genera mucha controversia, pero creo que trabajando todos en favor de este proyecto, pues se han conseguido cosas importantes, ¿no? Llegar a climas de entendimiento y de poder obtener unos resultados para bueno, que siga existiendo caza, que siga existiendo ese recurso para poder aprovecharlo y que aparte el agricultor pueda tener unas producciones aceptables de su cosecha. Mi responsabilidad también está ahí, ¿no? Y la de la Dirección General de Sostenibilidad, a la que estoy representando aquí ahora mismo, tiene esa obligación, la obligación de mantener ese patrimonio natural que es parte de todo, pero al mismo tiempo también tenemos que garantizar que el recurso primario, que el recurso agrario siga ahí, agrario, cinegético, forestal y que de algún modo puedan convivir entre los dos. Somos parte de la naturaleza y en esa línea de trabajo es la que el proyecto y todos los socios del proyecto trabajamos juntos. Existen una serie de medidas que funcionan, ahora tienes que implementarla de una manera correcta. Evidentemente nunca se va a llegar a resolver un conflicto al 100%, eso está claro, pero sin minimizarlo, pongamos a un 99%, yo creo que se puede proteger al conejo y los agricultores no salir mal parados, que eso es este grupo operativo y para ello se creó. Consideramos que hay que controlar la población de conejos y que tiene que estar, tenemos que tener un medio ambiente protegido y equilibrado. Yo creo que no depende ni de subvenciones ni de los pagos del seguro. Al final lo que tenemos que hacer de alguna forma es que vuelva a haber equilibrio y que puedan vivir los conejos y nosotros. Creo que la principal conclusión es que esto no tiene una solución fácil, que hay que abordarlo de una manera integral con todos los participantes y depende mucho del detalle. Tenemos que bajar a escala del municipio y trabajar conjuntamente a esa escala, agricultores, cazadores, conservacionistas y sobre todo la administración, para encontrar soluciones de detalle. Ya sabemos lo que funciona y lo que no, luego lo que hace falta es encontrar la mezcla, la receta perfecta para cada sitio.